Y bueno, el listado de los países en los que ha vivido y viajado, pues podría formar parte de esta presentación. Os aseguro que son muchos. Y esto podría parecer baladí, pero es que no, porque su intervención, su comunicación se titula Penélope sale de casa, es evidente que ella ha salido de casa, y en su tarea universitaria, en su formación universitaria, están los idiomas, claro, está la traducción, y luego en su tarea laboral, en su trabajo, su dedicación, su investigación, va por el camino también de los viajes, de la literatura de viajes y bueno, y sobre todo la literatura de viajes femenino, desde el punto de vista de la mujer. Entonces, vamos ya con ella. Estás por ahí, ¿verdad, María Elena? Sí, estoy. Bueno, ¿Me pues oyes? entonces... Vale, Sí, no consigo compartir el vídeo, entonces no me da el acceso, el ordenador, no sé qué pasa, pero bueno, lo importante es que se oya mi voz. sí. ¿Me No oyes? sé si pues, no puedes... ¿Lo has intentado o estás en Sí, contacto? he intentado compartir. María Elena, si nos lo pasa, si no a Claro. nosotros, vamos a compartir. Ya, a ver, no he preparado nada escrito, era, bueno, realmente ver mi cara, entonces se puede, se puede tranquilamente obviar. Estoy mirando un momento. ¿Vas a abrir tu cámara? María Elena, ¿Perdón? ¿vas a abrir tu cámara? Sí, esta era la idea. Ah, que no puedes. Ah, ya, pensé que es que tenías una. No, no Al tengo decir yo ninguna, ni pensé que tenías PowerPoint, una presentación. Ujú. en principio no. Bueno, me empiezo con ello, no pasa nada si no me Vale. veis, ¿no? Bueno, yo cierro mi cámara y ahí. Adelante. Bueno, nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy día hablar de viajes es un poco una quimera, pero nada, nos quedamos con la imaginación y los sueños. Y sí, hablamos de Penélope, sale de casa, que es realmente un trabajo autoeditado, que analiza el papel de la mujer en la historia como escritora y viajera a partir, bueno, como dice el nombre mismo, del mito de Ulises y Penélope. La idea inicial realmente era dar respuesta a unas preguntas concretas. ¿Qué representa el viaje para las mujeres? ¿Cuál es su relación con la literatura? ¿Cómo viajan las mujeres? Y si es posible pensar en la escritura en términos de identidades sexuales. En el texto analizo también la perspectiva de género en la literatura de viaje hispanoamericana a partir de los relatos de dos escritoras latinoamericana, lógicamente, una escritora argentina y otra peruana. ¿Por qué Penélope? Pues la elección es muy obvia. Penélope ha sido históricamente símbolo de fidelidad, lealtad, un modelo de mujer a imitar, fiel, paciente, pues una mujer ocupada en tareas no propiamente femeninas. Se queda Penélope 20 años a la espera de su esposo, relegada a un espacio marginal, el del hogar, que hoy realmente interpretamos ¿no? como un instrumento de la opresión patriarcal. Y al otro lado está Ulises, el viajero de todos los tiempos, el héroe de la continuidad, el movimiento, es un hombre proyectado hacia el futuro, símbolo de experiencia, de aventura. Y Ulises representa al hombre que justamente apropiándose del discurso, del logos y de la historia, adquiere la capacidad de nombrar el mundo, ¿no? De ordenarlo y realmente de configurarlo simbólicamente según su modo de ser y de pensar. Y Penélope sale de casa e intenta justamente rescatar esa visión estática ¿no? de la mujer y su posición periférica a partir de la relectura del mito, transformando la figura por excelencia de Eloicos en una, o sea, del hogar, en una Penélope creadora que realmente rechaza la tradición, anula el mito y lo reinventa. El viaje y la transposición de las experiencias a la escritura representa entonces para la mujer el comienzo de su proceso de emancipación. Es un símbolo de conquista de su propia identidad y de su propia creatividad también.
Pero es un proceso que conlleva una renuncia también, porque las mujeres lejos de su casa pierden su papel de mediadora de la acogida, ¿no? Es su zona de confort, diríamos, en términos modernos. Y adquieren la fama la mala fama de ser transgresoras, son consideradas mujeres excéntricas, extravagantes, criticadas y hasta rechazadas. Y la literatura de viaje de mujeres es expresión de una búsqueda de lo que ha sido emarginado y reprimido en el orden social. ¿Cómo viajaban las mujeres? Pues realmente en la antigüedad el peregrinaje es el único viaje permitido a las mujeres, ¿no? Viajaban con un salvaconducto, era el viaje a Tierra Santa, y también hacían viajes como damas de compañía, se desplazaban junto con el marido, recreaban incluso en tierra extranjera ese mismo ambiente familiar que tenían en su patria. Pero realmente la posibilidad de viajar, de vivir, observar nuevas realidades, abrió nuevos horizontes para las mujeres que hasta ese momento realmente habían sido meras espectadoras pasivas de los viajes de los demás. ¿Cuándo empiezan a viajar solas las mujeres? Es a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y proceden sobre todo del mundo anglosajón. Empiezan a viajar por el placer de hacerlo, con curiosidad. Y la mayoría proceden de medios sociales aristocráticos o burgueses. Poseen un nivel cultural bastante elevado, una cierta conciencia feminista también, que las impulsa a interesarse por los problemas de las mujeres de su tiempo. Todas implicadas en mayor o menor grado en el mundo literario, deciden dejar testimonio de su experiencia por escrito, porque sienten que tienen algo que contar al mundo. Y en ese sentido no buscan tanto la belleza estética de sus textos, sino el valor documental, ¿no? que estos textos poseen. Realmente no disponemos de muchos textos de literatura de viaje femenina, sí que la mayoría pertenecen al género epistolar. Un género siempre asociado con lo privado, lo íntimo, ¿no? el territorio doméstico que pertenece lógicamente a la mujer. Y cuando es una mujer la que escribe, sí que se espera de ella ciertos contenidos, ¿no? O sea, la descripción de la vida diaria, la manera de vestir, de decorar el hogar, la posición social de la mujer, la relación entre los sexos, la educación de los hijos, la crianza. Temáticas muy femeninas que generan entonces una escritura relacionada con el ámbito, ¿no? el territorio privado, los sentimientos, las emociones. Y también es un ejercicio de introspección, porque desde luego la escritura, ¿no? es un ejercicio de autorreflexión que permite construir un nuevo ser personal y social a la vez, una identidad a partir de la dialéctica entre sujeto y otro. Y las escritoras necesitan ese viaje interior, lo necesitan para desmontar convenciones, construcciones, pero no solo eso. El sexo condiciona el viaje de la mujer, por eso necesitan explicar la vivencia de forma diferente a cómo lo hace un hombre y, por un lado, también justificar su deseo de conocimiento del mundo externo al hogar y también para legitimarlo. Hablar de literatura de viaje de mujeres llevaría pues a marcar la diferencia, ¿no? entre especificidad femenina y masculina, tanto en la práctica de viaje como en la modalidad de escritura. Porque realmente hay una ruptura de las normas, ¿no? del contrato sexual, sobre todo en sociedades fuertemente patriarcales como la hispanoamericana, ¿no? Decía al principio que Penélope Saledecas está centrado sobre todo en la literatura de viaje hispanoamericana, ¿no? a partir de dos relatos de viajes, donde la escritora del Nuevo Mundo
vive un proceso de formación personal, pero que está subordinado al concepto de identidad nacional, ¿no? En un país que había sido siempre reflejo del viejo mundo y que desde los movimientos de independencia del siglo XIX necesita tomar conciencia de sus raíces. Y entonces estas escritoras están muy comprometidas con la causa latinoamericana y es lo que marca realmente el inicio de las peregrinaciones intelectuales y políticas. La escritura de viaje entonces se hace fundamental para entender cómo realmente se perciben las transformaciones del país y para encontrar una esencia, la esencia hispanoamericana empapada tanto de indigenismo como de europeísmo. Y en Europa es donde se buscan las raíces y en Estados Unidos un modelo que imitar en sus estructuras políticas y culturales. He hablado en Penélope de Sala de Casa de dos escritoras, decía una argentina que es Eduarda Mancilla de García y otra peruana, Clorinda Mato de Turner, que son, una viajó Eduarda a Estados Unidos, otra a Europa y son dos escritoras y viajeras que a partir del conocimiento de sociedades diferentes de las suyas, reflexionan, ¿no? Como decía yo antes, sobre el imaginario americano, sobre la relación entre metrópolis y sus colonias y delinean un concepto de hispanismo necesario en el proceso de reconstrucción nacional de finales del siglo XIX, que es un momento, ¿no?, de transición importante para las nuevas naciones independientes sudamericanas, donde la mujer además era el nuevo sujeto del espacio público. ¿Podemos hablar de una práctica específicamente femenina? Pues, ¿quién generó la cultura? Pues la crítica pues, se ha dividido entre los que niegan las diferencias, ¿no?, entre los dos sexos, uniformando su historia del viaje y superando, ¿no?, la dicotomía entre masculino y femenino. Y, por otro lado, hay quien considera el discurso literario como expresión de la diferencia. Es cierto que la búsqueda de una escritura totalmente femenina a partir de la pertenencia al género conlleva el riesgo de dar una lectura a priori, ¿no?, de los textos de viaje y del pensamiento femenino, sin tomar en cuenta las peculiaridades del sujeto. Pero también es cierto que cada texto nace de un determinado tipo de cultura y está marcado por unas características concretas. No es neutro, no podemos hablar de textos neutros ni desde el punto de vista social, ni político y ni discursivo. Porque el texto realmente es constituido por una serie de variantes como la historia, la nacionalidad, la raza, la situación social y la tradición literaria y desde luego el género, que son coordenadas que influyen en el texto. Yo pues concluyo diciendo que quizás sí existe una especificidad femenina, pero la literatura femenina no puede ser algo homogéneo, ¿no?, porque no existe una sola mirada y no hay una sola voz, sino una pluralidad de escrituras y de voces y de pensamientos. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias. No, a vosotras por organizar todo esto y por el esfuerzo. Sí, a ver si hay tiempo y hay preguntas para tu intervención, que me parece que hay mucho que decir al respecto. Has hecho una tarea de síntesis muy notable. Bien, pues vamos a continuar y a terminar la mesa con nuestra compañera, Hola, colega de facultad, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Uf, suena mucho esto. pues no es nada. Pero sobre todo eso, compañera, no vamos aquí a citar la gran cantidad de artículos y los casi 20 libros, títulos de libros. Tan solo decir que es una colega muy activa, que viene ahora de dar clase, que no se ha librado de ello. Y activa también en ámbitos como lo que tiene que ver con el Centro de Estudios Brasileños
Y bueno, si queréis leer alguna de sus colaboraciones, pues nada, en el Cultural del Mundo podéis encontrar sus críticas. Hoy nos va a hablar de maternidades, de mujeres y maternidades. Va a utilizar el libro de Brenda Navarro, Casas Vacías, y ese es el título, Mujeres y maternidades, perspectivas en Casas Vacías, de Brenda Navarro. Bueno, te dejo con los presentes en esta sala, en esta habitación. Bueno, luego nos vemos y hablamos. Luego Hola, nos vemos. Muchas gracias, Emilia, por la presentación y muchas gracias, bueno, por la oportunidad de poder hacer esta presentación a Sofía y a todas las personas que están detrás de los mandos, que están a los mandos. Y desde luego muchas gracias también a todas las personas que están escuchando. Yo voy a hablar de una cosa de la que nunca he hablado, porque voy a hablar de una novela que tiene una perspectiva feminista muy, muy clara. Y de eso me he dado cuenta una vez que había leído la novela y que había elaborado un poco un análisis del texto, cuando he ido a informarme a la teoría feminista y he visto que la novela es absolutamente feminista. Y voy a empezar con estas palabras. El concepto de maternidad es evidente que ha cambiado mucho en los últimos años. Lo afirmo con conocimiento de causa porque soy madre desde hace más de 2 décadas. La última ola del feminismo ha arraigado fuerte en las sociedades avanzadas, ha conseguido logros muy importantes para las mujeres y esos logros han afectado al ámbito de la maternidad. A mediados de los años 90 del pasado siglo XX, las mujeres tenían mucha presión para ser madres, como dice Meruane y otras muchas. No fue mi caso, tengo que decir que no fue mi caso. Pero sí que es verdad que como posible futura madre al principio, como madre gestante y madre primeriza después, sí tuve contratiempos que seguramente hoy no habrían sido como lo fueron entonces, o al menos eso quiero creer. Me refiero a dificultades vinculadas con los sentimientos que provoca en una mujer ese cóctel enorme de cambios físicos, hormonales y psicológicos que provoca la maternidad. Al principio hay que sortear todas las transformaciones que experimenta el cuerpo y que no solo afectan al aumento de peso y de volumen, sino también a problemas de salud provocados por el hecho de que la mujer se convierte en una incubadora para albergar al feto que a partir de la fecundación será el organismo privilegiado. Su cuerpo favorece al inquilino, por así decir, pero además socialmente todo va encaminado hacia el niño que va a venir. De hecho, en algunos momentos la mujer se siente sola, se siente un poco un medio para un fin y seguramente no ve atendidas sus necesidades psicológicas que con los cambios hormonales que se producen durante el embarazo son cuantiosas y profundas. Es importante señalar que una mujer que esperaba un hijo hace más de 2 décadas, a una mujer que esperaba un hijo hace más de 2 décadas, le estaba prohibido manifestar abatimiento, dolor o pesar por su embarazo, porque no estaba bien visto socialmente. Por eso, si ella en cualquiera de las etapas del embarazo o de la maternidad tenía sentimientos de disgusto o de pesadumbre, no podía exteriorizarlos, so pena de recibir un varapalo por parte de su entorno. En la actualidad creo que las cosas han cambiado. No me refiero a la circunstancia física y psicológica del embarazo, que es igual, sino al conocimiento que las mujeres tienen sobre las transformaciones y sobre todo al hecho de que puedan contar su experiencia sin que, aunque esta haya sido negativa, sin que reciban un aluvión de críticas de su entorno. Hasta hace muy poco tiempo la maternidad y todo el proceso de ser madre no tenían espacio en la literatura. Esto lo han señalado muchas, entre otras Marta Herrero, Morales Muñoz, en fin. No voy a leer citas en este sentido, pero sí que el retrato de las madres que se hacía en la literatura, el pequeño retrato que se hacía, no se hablaba del embarazo, de las dificultades de ser madre, porque se hablaba de la mujer de la madre como el ángel bueno del hogar. Es decir, se trataba de mujeres buenas y protectoras que darían todo por sus hijos. Y las que no respondían a este modelo eran, desde luego, señaladas. Pero, como decía al principio, la situación se ha modificado en los últimos años, sin duda alentada por el movimiento feminista, por el desembarco, además, de una serie de escritoras, mujeres y jóvenes que han decidido contar su experiencia sin prejuicios y sin convencionalismos. Voy a leer 2 citas, una de Grace Morales y otra de Lorena Fernández a propósito de esto. Algunas autoras se han rebelado contra el don de la maternidad y en su lugar lo han interpretado como una maldición. Han puesto en entredicho la condena bíblica a padecer dolor en el parto, pero yendo más lejos han incluso dudado de la supuesta ventaja de ser portadoras de vida.
Otra cita. Cada vez más mujeres reclaman ese espacio que nos ha pertenecido siempre y cada vez más valientes se atreven a hablar de eso que durante tanto tiempo ha sido tabú. La dureza de la maternidad, el estrés, la dificultad, el arrepentimiento, la depresión posparto, el aborto, experiencias tan válidas como cualquier otra y tan dignas de ser contadas como otra. Entre las escritoras que solo en los 2 últimos años han escrito novelas en este sentido, voy a citar a 4, solo en los 2 últimos años. Socorro Venegas y La memoria donde ardía, Margarita García Roballo y Primera memoria, Ada Castells y Madre, y la mexicana Brenda Navarro y Casas vacías, que escribe esta novela el año pasado, en 2020, que es de la que yo voy a hablar aquí. Os cuento un poco de qué va la novela. Aparecen 2 mujeres y además aparecen 2 mujeres sin nombre. Una tarde cualquiera, la primera mujer, la tenemos que llamar así, lleva a su hijo de 3 años a jugar a un parque, está muy frustrada porque tiene una mala relación con su pareja y porque además tiene amantes y sucede que además el último de sus amantes ha decidido dejarla. Y ella lleva al niño al parque, como decimos, y mientras el niño está jugando, el niño corretea, ella está más atenta al móvil por si él la escribe que del niño que está jugando en los columpios. Llega un momento en el que se da cuenta, ella levanta la cabeza y se da cuenta de que el niño ha desaparecido. Más adelante sabremos que a este niño, a su hijo, se lo ha llevado la segunda mujer, también innominada, que lo conocía desde que lo vio en una fiesta infantil, y más adelante también sabemos que esta segunda mujer, solo vive para conseguir al niño y que está obsesionada con la maternidad. En esta novela se muestran varias formas de relación con la maternidad, todas ellas analizadas desde el conflicto. La primera mujer no desea ser madre porque su pareja ya le ha impuesto una forma de serlo. Y es que la hermana de su pareja muere víctima de la violencia de género. Esta pareja que viven, los 2 que viven en México, se trasladan a Barcelona para asistir al funeral. Y entonces él, su pareja, decide hacerse cargo de su sobrina, Nagore, que se ha quedado huérfana. Esta primera mujer no quiere quedarse con la niña porque tiene muchísimas dudas con respecto a la maternidad, pero su marido actúa unilateralmente sin atender a sus razones y decide que ellos 2 se van a quedar con la niña. Este es el primer obstáculo que separa a la pareja, el problema original que hace que la relación empiece a tambalearse, eso y la estancia prolongada de la pareja en Barcelona, que tiene que estar allí durante muchísimos meses intentando formalizar la adopción de la niña, de Nagore. En ese tiempo incierto, esta primera mujer tiene noticia de que está embarazada, con todas esas dudas que ella tenía sobre la maternidad, y además da a luz a su hijo, pero desde el principio siente que es una estafa de madre, porque vive dominada por la incertidumbre y la vacilación. Cito: nunca quise ser madre. Ser madre es el peor capricho que una mujer puede tener. Sin embargo, lo es por partida doble, como os digo, porque lo es de una niña que no es de su sangre y a la que no quiere en principio, que le ha sido impuesta, y de su propio hijo, que se llama Daniel, y que llega a su vida en probablemente el momento más difícil en el momento más difícil. Vive, por lo tanto, instalada en el desequilibrio. Esta primera mujer tiene un profundo sentimiento de odio hacia sí misma. Se odia porque no quiere ser madre y porque el hecho de serlo le provoca una frustración que aumenta hasta el infinito esa aversión que tiene hacia sí misma y hacia el hecho de la maternidad. Además, la imposición por parte de su pareja de ser la madre de Nagore aumenta exponencialmente su dolor, y este es el motivo de que la trate mal y que esto influya y que aumente desde luego el tormento y el rencor. En su pensamiento está clara la idea de que ser madre es fuente de inconvenientes y de dificultades y que por eso es mejor no aceptar la invitación de la naturaleza a la que siempre empuja el grupo social. Este rechazo activo de la maternidad aparece con frecuencia en los últimos postulados feministas, como recoge Meruane, que se refiere a la existencia de mujeres arrepentidas de haber tenido hijos. Las mujeres que le hablaron, cito ahora a Meruane, a la socióloga Orna Donat, de un arrepentimiento contrario, el arrepentimiento de haber parido. Hablan de haber cometido un error indecible, hablan de ataduras, de desear poder retroceder en el tiempo, para no tener que arrepentirse, como dice el personaje de la novela, es mejor no ser madre, no parir, no tener hijos. Cito de la novela: no parir, no engendrar, no dar pie a las células que crean existencia, no ser vida, no ser fuente, no dejar que el mito de la maternidad se prolongara en mí.
truncar las posibilidades de Daniel mientras seguía en mi vientre, encerrar a Nagore hasta que dejara de respirar, no parir, porque después de que nacen, la maternidad es para siempre. El caso de la segunda mujer es distinto, aunque al final también abominará de la maternidad. Ella es la que se lleva a Daniel del parque, la que se lo roba a su madre en un descuido y lo hace, como ya os he dicho, porque está obsesionada con el hecho de ser madre. Mucho más cuando se empareja con un tal Rafael que la maltrata física y psicológicamente. Siempre había querido, por lo que cuenta en la novela, tener una niña para poder ponerle vestidos, para peinarla, es decir, tiene una idea idealizada, una imagen idealizada de la maternidad. Pero después vemos como en la novela ella delata ofrece otras razones que delatan conflictos verdaderamente profundos de esta segunda mujer. Cito: yo quería educar una niña que fuera distinta a mí, a mi madre, a la madre de Rafael, a mis primas, fin de cita. Es decir, que en realidad ella quiere ser madre de una niña para poder tener la posibilidad de reiniciar su vida con ella, de vivir a través de ella, del modo en el que no ha podido hacerlo en la niñez y en la adolescencia. Es entonces cuando esta segunda mujer rememora algunas situaciones de su infancia, especialmente escabrosas, y cuando el lector empieza a comprender los condicionantes que expresan o que muestran, explican mejor su desvarío emocional. En su narración hay espacio para que podamos entrever que hay un incesto por parte de su hermano, pero es que tampoco ha sido fácil para su madre, porque su madre al parecer fue forzada por su propio hermano y ella, la segunda mujer, es fruto de esa violación. A pesar de que siempre había querido tener una niña, se siente atraída por Daniel desde que lo ve en una fiesta de cumpleaños. Frente a la primera mujer, esta segunda mujer desea ser madre por encima de todo, incluso de su propia salud mental. El problema, o uno de ellos, surge cuando se da cuenta de que el niño al que ha robado, y que ella ya no lo llamará Daniel, sino que lo llamará Leonel, tiene autismo, hecho que enturbiará toda la situación porque ella desconoce que ser madre conlleva que los hijos no sean perfectos y sobre todo que no sean lo que los padres queremos que sean. Como le sucede a la protagonista del Lunes nos querrán, la novela de Nayat El-Hachmi que se publicó ayer, cito ahora a Nayat El-Hachmi, la imagen idílica que tenía de la maternidad, alimentada por tantos libros y revistas, no se parecía en nada a la realidad. En la novela, Brenda Navarro no desdeña poner el foco en todo aquello que normalmente no se cuenta de la maternidad, aunque existe en la realidad para frustración de muchas mujeres. La preocupación de una madre por un hijo desde que llega a casa en el hospital y vigila silenciosa el sueño con miedo a que no se vaya a despertar. Las múltiples formas que adopta el dolor tras el parto. El cansancio infinito de los primeros meses cuando el bebé depende para todo de la madre y no la deja descansar, la frustración que siente una madre cuando el hijo no se coge al pecho y tiene que darle de comer. También se reflexiona sobre el embarazo y sobre la tortura que supone en muchos casos para algunas mujeres. ¿Quién se inventó, estoy citando del libro, que el embarazo es la mejor época de una mujer? También se reflexiona en la novela sobre lo que sucede cuando el niño ha nacido. Voy a hacer dos citas. Con la cintura quebrada, los coágulos arañando las paredes de mi útero y los ojos arenosos de no dormir. Los primeros días con Daniel en mi vida, más que una dicha, eran un suplicio ahogado, dice la primera mujer. Otra. Si en el embarazo triste, pedregoso y mohoso que había pasado ya sentía un arrepentimiento de tener útero y hormonas e instinto maternal, en la maternidad misma, cada llanto de Daniel me rechinaba en el oído para constatarlo. En la novela también se reflexiona sobre el aborto, al menos en su modalidad espontánea, que como bien señala Lorena Fernández, todavía hoy es uno de los grandes tabús que envuelven al embarazo y a la maternidad. Brenda Navarro lo sabe y le da cabida en Casas vacías para reflejar los temores que provoca en una mujer. El miedo a morir desangrada, los prejuicios de los sanitarios que creen que es un acto provocado, la estancia en el hospital, el miedo de no saber qué pasa, de no saber qué puede pasar, de no saber si después de haber tenido un aborto vas a poder volver a tener hijos. Además, todo el entorno de las mujeres silencia los abortos, a pesar de que en muchos casos quienes lo han sufrido, cito a Lorena Fernández, necesitan nombrarlo para poderlo normalizar. En los últimos tiempos, una vez más, una serie de mujeres jóvenes han hablado de sus abortos espontáneos o no espontáneos,
Concretamente lo ha hecho Luna Miguel, que medita sobre su experiencia en numerosos poemas y artículos, y también lo ha hecho Miriam Reyes, la poeta, en el poemario Espejo Negro, un texto de 2017. La novela también explora otros sentimientos universales del ser humano, como la culpabilidad o la soledad, adaptadas al proceso de la maternidad. La madre de Daniel, por ejemplo, se siente culpable porque no ha podido manifestar, no ha sido capaz de mantener el amor de Fran, porque se quedó embarazada, porque no supo comprender los sentimientos de su suegra, que perdió a una hija, porque se buscó un amante, porque se odia por no haber sido buena madre con el niño, por haber tenido un hijo autista, porque no ha sabido comprender a su pareja. La madre de Leonel, la segunda madre, se siente culpable de su pasado, del hermano que la besó cuando tenía 5 años, que la besó en los labios, de la madre que no supo ver aquello o no quiso, de haber crecido sin un padre porque su padre biológico había sido su tío, de haber sido el fruto de una violación, de su mala relación con Rafael, en fin, de todo. La madre de Daniel se siente sola porque no ha sido capaz de crear un entorno adecuado que le habría permitido tener una buena relación con su pareja, y eso les habría permitido haber hecho frente a las circunstancias difíciles. Todos han levantado muros a su alrededor, muros de desidia que no pueden derribar para poder entenderse. El propio Fran, su pareja, vive también aislado en su propia trinchera, todos están solos. Hay una pequeña cita, una frase que voy a leer que es muy significativa a este respecto. Perdón. La putada es, Fran, que necesitándonos tanto nos empeñemos en alejarnos, dice el personaje. La madre de Leonel se siente sola porque no ha sido capaz de crear una familia, porque no tuvo un padre, porque su madre piensa que no se puede confiar ni en tu propia madre, porque tiene un novio que la abandona y que la maltrata, y porque se queda sola también al final de la historia. Estoy ya terminando. Con Casas Vacías, Brenda Navarro creó un libro valiente sobre la maternidad, ciñéndose a los postulados actuales del feminismo. Presenta a 2 mujeres muy distintas social y culturalmente que protagonizan 2 circunstancias complementarias. Una no quiere ser madre y otra está obsesionada con serlo. Una lo es por partida doble y la otra se ve obligada a robar un niño para cumplir su deseo. Las 2 son víctimas de la situación, aunque tal vez la segunda lo sea un poco más por su desgraciada infancia y su vida desdichada. Ambas pueden ser cualquier mujer y cualquiera de nosotras puede identificarse con ellas o con algunas de las circunstancias en las que ellas se han encontrado, y esta es la razón de que carezcan de un nombre que las identifique. La segunda mujer, de hecho, lo dice de forma expresa cuando va al Ministerio Público a declararse culpable del robo del niño, y responde así cuando le preguntan, cito: «Yo no tengo nombre», le dije, «pero ya no sé si me alcanzó a escuchar porque seguí caminando hasta que desaparecí de su vista, como si yo fuera una más y logré perderme entre la gente». Fin de cita. Una mujer que se pierde en una multitud, que no ha sido capaz de entregarse para aliviar su conciencia y su soledad, no es nadie y puede ser cualquiera. En la novela, finalmente, se exploran otras formas de ser mujer desde la maternidad. Hay quien perdió una hija que murió asesinada por su marido, quien por esa razón dejó de serlo. Está la hija que perdió a su madre y crece hasta convertirse en una joven susceptible de repetir los patrones de sus antecesoras. Está la que nunca ejerció de madre, está la que fue violada y también la que es siempre una ausencia. Todas ellas son casas vacías y solitarias, oquedades susceptibles de ser habitadas por alguien o por nadie. Muchísimas gracias. Muy bien, sí, no, muy bien. Perdón, la abstención. Muy bien. Sí, está muy bien también. Fantástico. Bueno, vaya tema, ¿verdad? La maternidad. Peripecia vital definitiva. Déjame que te lo defina así. Definitiva. Bueno, estamos en el punto de terminar las intervenciones, cerrar la mesa. No sé si ya me diréis, las estimadas directoras, si abrimos una ronda de preguntas, o como estamos tan media hora, ¿no?, de comenzar la sesión plenaria, no sé si, ¿qué os parece? Podemos hacer un par de preguntas como en la otra sesión, muy cortitas, hasta -4 como mucho o así. Sí, claro, porque habrá que ir, sí, Eva ha levantado la mano,
porque habrá que irse, digo yo, a tomar un café, los que estamos aquí desde las 8 o desde las 9. Eva, adelante, abres tu micro, y si quieres también tu pantalla y te vemos. Eva. ¿Me oís ahora? Ahora, sí. Dinos. Te ¿Me vemos. veis? Vale. Sí. No, solo quería, bueno, felicitar a todas las personas que han participado porque francamente, bueno, algunas me son ajenas, como el caso de la maternidad, pero me han abierto, bueno, unas perspectivas que quizá no quiero compartir, no sé, pero bueno, ya tengo sobrinos que por ahí. Luego, bueno, Yo me he metido en un berenjenal. Bueno, No. pero me ha ayudado mucho. Bueno, quería, bueno, en lugar, aparte de felicitarlas a todas, realmente quería preguntarle a María Elena Cazasole, que me ha abierto pues una perspectiva, puesto que estoy trabajando ahora en un tema de viajes, en un proyecto en el que estoy participando, de viajes y exilio en República Dominicana. Comparto con ella muchísimas cosas en relación a autorizarse a la hora de viajar y demás. Ella ha dicho que la mujer comienza a viajar, si lo he entendido bien, a mediados del siglo XIX. Sí, viajes en solitario sobre todo. Solitario, no sé si, bueno, imagino que sí, que conoces el texto de Sara Beatriz Guardia, Viajeras entre dos mundos. Sí, claro. Sí. Como no hemos tenido, vamos, como no has tenido bibliografía, como te sabías también el tema y no has presentado bibliografía, lo has dicho porque es un tema que dominas y demás, porque ahí aparecen textos pues de las primeras mujeres que viajan en el 17 y demás, y también de las primeras mujeres que viajan al servicio de su majestad. Es decir, no sé si esas mujeres tendrían el mismo sentido de autorizarse, de ese mismo sentido que vemos en las mujeres del 19. En mi caso estoy estudiando Abigail Mejía, una autora dominicana de principios del 20, que vive en España y vuelve a Santo Domingo, pero no sé si es el mismo sentido de las mujeres del 17 y del 18 que viajan. Bueno, no sé, quizá yo siempre me he centrado mucho más en la escritura de viaje eso, finales del siglo XIX, y hablo de Isabel Bird, que además publicó hace poquísimo en La línea del horizonte Japón inexplorado. Ella hizo un viaje hacia el Hokkaido, ¿no? 6 meses solas. Bueno, hay muchísimas. Realmente yo creo que lo que pasa en el siglo 19, que hay más conciencia del viaje, ¿no? Es lo que decía también en la presentación, el viaje por el placer, por la curiosidad y también por reivindicación. Quizás esto también porque, bueno, salen del mundo anglosajón, entonces estamos en plena época victoriana, ¿no? Se pide, se exige a la mujer, ¿no? Ciertas ataduras, entonces quizás ahí el viaje, ¿no? Es aún más una liberación, un proceso de emancipación mucho más firme, mucho más convencido, quizás, mucho más que en comparación con antes. Realmente, no sé, la primera viajera de la historia, que se considera Tejeria, ¿no? Que se opina, además, que sea una mujer hispana, pues sí que habían viajeras antes, pero yo no sé, el siglo XIX creo que es mucho más interesante la conciencia que se toma del viaje. Por eso la teoría del viaje, en mi opinión, es mucho más interesante también de lo que ven, mucho más del sitio en concreto que pueden ver, ¿no? Es decir, lo que lleva a estas mujeres a lanzarse, todo el proceso que hay detrás, antes de la acción. Muchísimas gracias. De todos modos, no sé si conoces la editorial La Línea del Horizonte.
Ahí trabaja, bueno, Pilar Rubio, que es una conocedora increíble del mundo de la literatura y viaje, pues publican muchísimos textos, sobre todo de mujeres femeninas y del siglo de que estaba hablando, y no sé, pues si estás interesada, pues es una buena referencia, en mi opinión, para la literatura de viaje. Te lo agradezco muchísimo, gracias. Muy bien, fantástico. Vamos a ver, levantó la mano Nicoleta, pero luego abandonó, así que yo creo que es que lo hizo por error, ¿verdad? Nicoleta, ¿no estás por ahí? Bueno, yo es que lo de la maternidad me lo sé, extensión, así que voy a preguntar a Maite. Maite Martín, por favor, Maite. Mira, creo que la poeta ha estado, bueno, tú has estado, bueno, nos has informado perfectamente de la temática usada por Berta. Creo que lleva 12 años, ¿no?, de publicación, más o menos, ¿no? Pues sus primeras obras son como de hace 12 años. ¿Tú has visto evolución en este tema o te has centrado en... He visto el 17, 15, 17, 18, ¿no? Libros de esta época. ¿Has visto evolución en la concepción de esta temática la que estás trabajando desde el inicio de su producción hasta ahora? ¿Mayor acentuación en algunos aspectos o un equilibrio o ha dejado atrás ya algunas cuestiones? Sí que creo que antes se centraba más precisamente en la evolución de cómo entendía ella el amor, y ahora, bueno, se dedica principalmente a la reescritura. O sea, es que La edad de merecer es de 2015, los libros anteriores de 2009 y el último que publicó fue en 2017. 17. Y en Los años favoritos, realmente ya se desprende de toda reapropiación de la etiqueta de mujer lírica, como quien dice, y lo que hace es hacer una reescritura de Trilce. Entonces yo creo que sí que hubo una gran época de su trayectoria que se centró en cómo se recibía el amor, en cómo se manifestaba en el yo lírico y en cómo se dirigía a los amantes, pero creo que ya está abandonando un poco esa experimentación en torno al amor para dedicarse sobre todo al lenguaje, que nunca dejó de recorrerlo, pero... Sí, la cuestión metapoética, digamos que es lo que ahora está cultivando y lo que le interesa, parece ser, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta. Alguien levantó una mano, pero ahora no lo veo en mi pantalla. Se manifieste quién lo hizo, o quizá también es que se confundió y al marcharse levantó la mano. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues, estimadas directoras del Congreso, si no hay ninguna pregunta más, ¿damos por cerrada esta mesa? Veo que los jóvenes que están por aquí en esta sesión no se atreven a preguntar sobre la maternidad. Un poco de yuyu. Bueno, Laura, Pilar, Sofía, ¿qué hacemos? Andrea Elvira tenía una mano levantada. ¿Sí? ¿Andrea? ¿Puedes abrir? Ahora. ¿Abres? Sí. Sí, buenos días. No sé si, bueno, primero felicitarlas a todas porque creo que las conferencias han sido muy interesantes. Y sobre todo me interesaba la conferencia sobre Brenda Navarro y quería preguntarle a la profesora Rivas qué opina sobre, porque bueno, en un determinado momento de la obra, la primera madre, o sea, la madre original de Daniel, siente cierta culpabilidad ante la pérdida de Daniel. Del niño. Entonces, contrastando eso con su aversión a ser madre, no sé, quería que comentara un poco si cree que está relacionado más bien con los prejuicios que existen con respecto a la buena madre, ¿no? Una madre sacrificada, negada, que constantemente tiene que estar cuidando de su hijo, más que por la
pérdida del propio hijo. No sé si me estoy explicando. Que como Sí, que la te culpa es más explicas. bien un resultado cultural, una consecuencia de esas obligaciones que tiene la madre. Eso está en la novela, eso está en la novela. O sea, la postura feminista de rechazar lo que toda la vida se ha considerado una buena madre está en la novela. Pero también está en la novela algo que yo creo que todas las mujeres sentimos, sobre todo las mujeres, en este caso las mujeres que hemos sido madres, que son las enormes contradicciones. Es decir, en este caso esta mujer siente una contradicción enorme porque en realidad ella, si lees bien la novela, no es que diga que en efecto no quiere ser madre, sino que tiene muchísimas dudas con respecto a la maternidad. De manera que hay momentos en los que abomina de ser madre, pero otros momentos en los que no está abominando de ser madre, porque piensa que el niño alguna cosa buena ha traído para ella. Es decir, su problema son las dudas enormes y desde luego entiendo contigo que hay parte de esa ideología feminista reflejada en en la idea de rechazo de la madre tradicional o de la buena madre, pero también creo yo que en la novela hay algo mucho más universal y es por ello por lo que la novela no se queda en un mero panfleto feminista, porque lo que refleja verdaderamente es la complejidad que siente una mujer cuando quiere y no quiere, es decir, cuando es capaz de tener una serie de sentimientos que son muy contradictorios y que, bueno, pues que todas las mujeres que hemos sido madres hemos experimentado. Yo creo que, bueno, tal y como estoy viendo, yo creo que solamente Emilia y yo, bueno, de las personas participantes también habrá algunas que hayan sido madres, pero en este caso a quien estoy viendo, Maite, que yo sepa, no ha tenido hijos, y aprovecho para saludar a Maite, que no la veo desde el año pasado. Pero lo que quiero decir es que cualquiera que ha sido madre, pues sabe que esas contradicciones existen y, bueno, tu hijo te parece lo mejor del mundo, pero en algún momento dado le retorcerías el cuello, algo así. O sea, creo que es más universal, es decir, la obra no es un mero panfleto feminista, es profunda y por eso me interesa como literatura, porque no es un panfleto, no es una obra que vaya a pasar como panfleto, sino que la autora ha sido capaz de desgranar una serie de sentimientos muy complejos. Muy Vale, bien. muchas gracias. De nada. Muy bien. Los 4 temas expuestos realmente merecen una reflexión y creo